¿Es válido divorciarse? Esa es la pregunta. Hoy en día no se ve como algo malo, la sociedad no lo ve como algo malo. Hoy es aceptable e incluso es popular divorciarse. Yo tenía una compañera en el trabajo, no era tan grande, pero ella se sentía como que ya se le había ido el tren. Ella decía, es que ya me urge casarme porque ya soy muy grande de edad. Bien joven. Y decía ella, no le hace que después me divorcie. Aunque al mes me divorcie no pasa nada, porque ya no voy a ser solterona, ya voy a ser divorciada. Entonces el estatus cambia y ella se sentía mejor. Si le dijera, no, pues es que es divorciada. Dice, es mejor que dada. 25 años tenía la joven. ¿Tú crees que a esa edad? Bueno, mis hermanos, la sociedad ve el divorcio como algo normal. Y el tema es que este pensamiento de normalizar el divorcio, ahorita vamos a contestar a lo largo del estudio si es bueno o es malo, pero el tema es que este pensamiento de normalizar el divorcio es algo que ya ha entrado a la iglesia. Y muchos creyentes se han dejado influenciar por la cultura externa y cada vez se ve más aceptación de divorcio aún entre los cristianos. Y dentro del cristianismo hay ya, por esta influencia externa, diversas opiniones. Hay quien dice te puedes divorciar, hay quien dice no te puedes divorciar, y luego están los extremos. Hay quien dice te puedes divorciar por cualquier cosa, y hay quien dice no te puedes divorciar por absolutamente ningún motivo. La verdad es que entre creyentes deberíamos de tener el mismo pensamiento acerca del divorcio. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara acerca del divorcio. Y la realidad es que no importa qué opinemos tú, qué opine yo acerca del divorcio, lo importante es qué piensa Dios acerca del divorcio. Y esa pregunta de qué piensa Dios acerca del divorcio la responde el profeta Malaquías en el libro que lleva su nombre, Malaquías capítulo 2, versículo 16. Mira lo que piensa Dios acerca del divorcio. Dice el versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Esta palabra repudio es divorcio. Entonces, bien sencillo, mis hermanos. ¿Qué piensa Dios acerca del divorcio? Lo aborrece. Esa es la respuesta. Dios lo aborrece. El Señor Jesús había estado en Capernaum dando diversas enseñanzas. La última que dio, registrada en Marcos, es la de ser radicales, ser cristianos radicales, que vimos hace 8 días. El Señor Jesús hablaba de tener cuidado de lo que tocamos, dónde están nuestros pasos, a dónde vamos y de lo que vemos. Ser radicales en nuestra pureza, ser radicales en nuestro testimonio, ser radicales en no ser piedra de tropiezo para otros creyentes. Y después de ahí, el Señor Jesús viaja con los 12 discípulos a Capernaum. En Capernaum estuvo cerca de 6 meses. Sin embargo, el apóstol Marcos no registra lo que pasó en esos 6 meses en Capernaum. Solamente Juan y Lucas sí narran esos 6 meses. Marcos se brinca esos 6 meses y comienza su narración ahora en un traslado que hizo de Capernaum al otro lado del Jordán, a una región que se llamaba Perea. Ahí registra Marcos, es como que se brinca esta parte, se la deja Lucas y Juan y empieza a narrar ahora cuando llega a Perea. De Judea, está en Capernaum, se va a Judea y de Judea se va a esta región Perea. Y en esta región el Señor Jesús vuelve a predicar y enseñar a las multitudes como Él acostumbraba. Como ya era costumbre, mis hermanos, los fariseos andaban atrás del Señor Jesús. ¿Para qué? Pues para ver cómo lo hacían
ver mal sus enseñanzas, cómo buscaban contradecirle. Ellos no estaban de acuerdo con lo que él enseñaba, entonces planeaban matarle, planeaban encarcelarlo, y iban y le ponían ahí zancadillas en sus enseñanzas para hacerlo ver mal delante del pueblo, para poner el pueblo en contra de ellos, incluso poner las autoridades de Israel en contra de él. Bueno, el Señor Jesús está enseñando aquí en esta región de Perea. Comienza Marcos diciendo que el Señor Jesús enseña acerca del divorcio, y es lo que da el título a la meditación de hoy, acerca del divorcio, referente al divorcio que enseñó Jesús. Pero se da esta enseñanza en medio de un altercado que tiene con los fariseos que querían hacerlo ver mal. Dentro de este altercado es donde se lleva a cabo esta enseñanza. Y podemos examinar este texto bajo 4 encabezados que vamos a ver hoy. He dividido así el texto para hacerlo más entendible. El primer encabezado es la discusión que tiene con los fariseos acerca del divorcio. Eso está en el versículo 2. El versículo 6 y 9 habla acerca de las razones por las cuales Dios aborrece el divorcio. Versículo 3 y 4, la aclaración del mandamiento de Moisés acerca del divorcio. Y finalmente el versículo 5 y luego del 10 al 12 hablan del motivo y de la aplicación de cuándo es posible el divorcio. Bueno, vamos a estar en este bosquejo. Vamos al primer encabezado. La discusión con los fariseos acerca del divorcio. Voy a leer nuevamente el versículo 2. Dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Está el Señor Jesús enseñando y se acercan los fariseos y le hacen esta pregunta, ¿verdad? Muy humildemente, según ellos: oye, ¿es lícito que el hombre le dé carta de repudio a su esposa, le dé carta de divorcio? Esta palabra repudio es lo mismo, le dé carta de divorcio a su esposa. Pero estos hombres, mis hermanos, no estaban en búsqueda de la verdad. Lo que querían era, de hecho ellos sabían lo que el Señor Jesús predicaba y decía acerca del divorcio, y lo que querían era contradecirlo contra el gobierno en ese momento y contra el pueblo. El Señor Jesús ya había predicado acerca del divorcio. En Mateo 5, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús ya había dado esta enseñanza, versículo 31 y 32. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces la enseñanza del Señor Jesús acerca del adulterio del divorcio, es únicamente se puede divorciar una persona a causa de adulterio. Si hay fornicación en medio del matrimonio, pues se le puede dar carta de repudio, carta de divorcio. Eso es lo que el Señor Jesús enseña acerca del divorcio, solo por causa de fornicación. Ahora, estos hombres sabían lo que él enseñaba. Esta enseñanza la había dado muchos meses antes de este momento, pero querían desacreditar al Señor Jesús. ¿Y cómo es que querían desacreditarlo? Con esta pregunta. Bueno, mis hermanos, el pueblo judío en este momento de la historia, igual que sus antepasados, habían normalizado el tema del divorcio. Ellos habían dejado de predicar del Antiguo Testamento. Los fariseos, mis hermanos, y los escribas habían hecho sus propias leyes, que se le llamaban leyes judaizantes o leyes rabínicas. ¿Y esto qué era? Bueno, ellos sacaban la ley del Antiguo Testamento y decían: estas leyes están muy difíciles para cumplirlas. Vamos a sacar de ahí varias interpretaciones y nosotros vamos a basar nuestra vida en base a nuestras leyes. Así, si las rompemos, no quebrantamos el mandamiento de Dios, pero sí cumplimos con lo que nosotros establecimos. Y empezaron a hacer un montón de leyes y decretos que cuando el Señor Jesús inició su ministerio les dijo: ustedes ponen carga en los hombres que ni ustedes mismos pueden llevar. Y entonces ellos tomaban algunos textos de la Biblia y hacían sus propias leyes. Bueno,
Como no les convenía hablar acerca de la ley en cuanto al divorcio, ellos hicieron su propia ley. Y esta enseñanza acerca del divorcio duró casi 80 años en los tiempos de Jesús, desde el año 70 antes de Cristo hasta el año 10 después de Cristo. Ellos ya no consideraban qué dice la Biblia, porque la Biblia decía, no te puedes divorciar salvo que sea por causa de adulterio. Y entonces ellos comenzaron a tomar la enseñanza de un reconocido rabino que se apellidaba Hillel. ¿Y qué enseñaba este rabino? Bueno, este rabino enseñaba que tú te podías divorciar por casi cualquier cosa, por muy trivial que fuera. Y déjame te leo unos ejemplos de esta enseñanza, de este rabino, que hasta cuando las estudié me dieron risa, porque ya estaríamos divorciados aquí todos. Él decía que se permitía el divorcio si a la esposa se le quemaba la comida. ¿A cuántos se les ha quemado la comida? Mujeres. Ya todos tuviéramos carta de divorcio aquí, ¿verdad? Si la mujer traía la falda muy alta y se le veían los tobillos y otro hombre le veía los tobillos, ya fue indecente, su carta de divorcio. Si el cabello lo traía acomodado como al varón no le gustaba, carta de divorcio. Y escuche esta, fue la que me sorprendió y dije, lo bueno que eso jamás pasaría en el Shaddai. Si hablaba mal de la suegra, carta de divorcio. De la única que nos salvamos, ¿verdad? Jamás hablar mal de la suegra. Bueno, mis hermanos, ve la trampa de los judíos. O sea, decían, pues mira, no le vamos a hacer caso a la ley, pero vamos a basarnos en esta ley de este rabino. Y entonces podemos dar carta de divorcio por casi cualquier cosa. Claro, mis hermanos, todo esto era pretexto, porque al final del día estos hombres habían encontrado otra mujer, ya no les agradaba tanto su esposa y buscaban pretexto para dar carta de divorcio. Ahora, esto era lo que decía la ley judaica, esto era lo que creía el pueblo y esto era lo que enseñaban en las escuelas rabínicas. El Señor Jesús enseñaba del divorcio todo lo contrario. Entonces, una opinión contraria a su ley era algo muy mal visto, era algo penado para ellos. ¿Qué querían ellos entonces? Le vamos a preguntar del divorcio, él opina diferente a nosotros y entonces lo vamos a tachar de intolerante, de intransigente y le vamos a echar a todo el pueblo encima. Ve la intención de estos hombres. Y mis hermanos, cuando estaba estudiando este pasaje, no pude dejar de pensar en cómo Satanás usa las mismas artimañas hasta hoy en día. Busca que una verdad de Dios, el pueblo lo vea diferente para que luego te tachen a ti de intolerante. Con todo este movimiento de la identidad de género y de la ideología de género, el que opina como dice Dios, ¿qué es? Es intolerante, es homofóbico, y ve las mismas cosas del mismo pensamiento satánico que estos hombres querían meterle al pueblo para ir en contra de Jesús. Es lo mismo que hoy se ve, nada más con diferentes ideas, pero el propósito es el mismo. Además, mis hermanos, en ese momento el gobernador de Judea era un hombre llamado Herodes Antipas. Este hombre, Herodes Antipas, se había divorciado de su mujer y se había casado con su sobrina, que además su sobrina era esposa de un hermano carnal de él. Se la había quitado y ahora se había casado con ella. Y cuando el profeta Juan el Bautista lo encaró y le dijo que eso era abominable delante de Dios, nada más le cortó la cabeza, influenciado por la esposa que ahora tenía. Cómo la influencia de una mala mujer puede llevar a hacer cosas terribles a un hombre. Y entonces estos hombres decían, cuando Herodes se entere de que este profeta, o sea Jesús, está predicando lo contrario a lo que él hizo, le va a hacer igual que a Juan el Bautista. Entonces le echamos al pueblo encima y además Herodes le va a cortar la cabeza. Ve la maldad, mis hermanos, del pueblo, de estos fariseos, y buscaban atentar contra Jesús.
Por eso es que le preguntan, ¿verdad? ¿Es lícito? ¿Es lícito que se divorcien? ¿Dar carta de repudio, Señor? Ahora, lejos, mis hermanos, del Señor Jesús espantarse y amedrentarse y decirles quedito o sacarles la vuelta, dice, ¿quieren saber acerca del divorcio? Pues ahí les va. Y mis hermanos, les da las razones por las cuales Dios aborrece el divorcio. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Las razones por las cuales Dios aborrece el divorcio. Acompáñame al versículo 6. Dice el texto, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hay por lo menos dos razones, mis hermanos, que menciona aquí el Señor Jesús acerca de por qué Dios aborrece el divorcio. Pero me llamó también la atención, mis hermanos, este tema de al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y abro un paréntesis respecto a esto. Noten que el matrimonio, mis hermanos, según Dios, es entre hombre y mujer. Jóvenes, esas ideas que les están metiendo hasta en la escuela son satánicas. Ya escucho jóvenes cristianos influenciados por este tema de normalizar matrimonios del mismo sexo. No, mis hermanos, varón y hembra los creó, no hay más género. Varón y hembra, y el matrimonio únicamente es entre varón y hembra. Fuera de eso establecido por Dios, pertenece y es pecado, pertenece a una perversión de una mente depravada, de una persona que tiene la mente entenebrecida y que necesita la luz de Cristo en su corazón para que esa venda de sus ojos caiga y no vaya en contra de lo que es natural. ¿Está claro? Cierro el paréntesis, está muy clara la Biblia respecto a eso, mis hermanos. Esto mata cualquier argumento de que yo me siento perro, de que yo me siento mujer, de que yo... No, varón y hembra los creó y el matrimonio es entre hombre y mujer. Se acabó. Así dice el Señor. Bueno, ¿qué dice Dios respecto al divorcio? Es lo que va a enseñar Jesús a los fariseos. Bueno, primero les enseña que el divorcio es una unidad, o es unidad, para no redundar. Jesús está citando aquí, mis hermanos, el libro de Génesis, donde Moisés habló en el libro de Génesis, donde Dios dijo estas mismas palabras, varón y hembra los creó, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne. Esta palabra unirá, en el hebreo, mis hermanos, se traduce de una manera más literal como adherirse. Están adheridos, varón y hembra están adheridos cuando se casan. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que no solamente es juntarse y vivir bajo un mismo techo. Lo que está diciendo Dios es que hay una adherencia entre el hombre y la mujer una vez que se unen en el matrimonio. ¿Y qué conlleva esto? Bueno, yo ilustraba esto en mi cabeza como una hoja de triple-A. El triple-A, mis hermanos, ¿todos conocen el triple-A? ¿Cómo está? Son hojas de capas de madera, ¿verdad? No es una sola, ni está pegada con otra, está adherida. O sea, está traspuesta una tras otra. Son varias hojas de madera que están adheridas. ¿Cuál es la diferencia entre una unión normal y estar adherido? Que uno pertenece al otro. Si tú quieres despegar una madera de triple-A, ¿qué pasa? Se arranca con todo el otro pedazo. No puedes ya separarlos. Lo quitas y uno se va a traer el pedazo del otro. Va a desgarrar el otro pedazo de material. Bueno, esa es la idea, mis hermanos, cuando Dios está dando esta palabra y esta definición acerca del matrimonio. Porque el divorcio es unidad, correcto.
Porque el matrimonio es unidad. Muchas gracias por la observación, mis hermanos. El matrimonio es unidad. Esa es la primera razón, mis hermanos, porque el matrimonio es unidad. ¿Cómo despegas el matrimonio una vez que ha sido adherido? No se puede. Por eso dice el texto, el versículo 8, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. La idea, mis hermanos, de esto es que el hombre y la mujer se vuelven uno en mente, en voluntad, en espíritu, en cuerpo y en emoción. El uno con el otro totalmente adheridos. Eso es el matrimonio. Ya no son dos, ahora son uno solo. Hay una adherencia que ya no se puede despegar. Aunque nosotros deseemos despegarla, ya no hay manera. Hay una unidad. Por eso, jóvenes, el matrimonio no es un juego. Esos jóvenes que andan ahorita de novios, que ya traen su novia, su novio, ya traen novio o novia porque ya están pensando en casarse, ¿verdad? Jóvenes con novios y novias. Sí, ¿verdad? Usted ya está pensando, ese es el propósito del noviazgo, conocer una persona para casarse. Si usted dice, caray, no, apenas tengo 12 años, hermano, todavía no me puedo casar, pues no está en edad entonces de tener un matrimonio. Viva su tiempo, viva su vida, lo que le toque vivir, porque después vienen las consecuencias de eso. Tenga en mente que si usted ya tiene novios porque ya está buscando casarse, y el casarse es hacer una unidad, adherirse a su pareja. Y una vez adherido, ya no hay vuelta atrás. ¿Está claro? Y para los que ya estamos casados, no nada más es para los novios. Mis hermanos, nosotros, varones y mujeres, debemos tratar a nuestra pareja como esa adherencia. Dice el texto bíblico, ahora ya son uno. O sea, si yo trato mal a mi pareja, me estoy tratando mal a mí mismo. ¿Soy claro? Si yo le hago daño a mi pareja, es como me hiciera yo mismo daño. Entonces yo tengo que tratarla y amarla como a mí mismo. Son uno solo. Y entonces yo pregunto, ¿por qué a veces, mis hermanos, hay parejas y hay esposos que tratan a su esposa como si fuera ajena a su matrimonio? Como que tú por allá y yo por acá. Como que tú eres lejana, como que tú no perteneces a mí. Como si fuera una vecina o un vecino o una amiga o un amigo. Fuera, mis hermanos, de esa unidad es vivir un matrimonio fuera de la voluntad de Dios. Cuidado con eso, mis hermanos. Tenemos que evaluar, a ver, yo soy uno con mi pareja, ella es uno conmigo, porque si no hay algo mal en el matrimonio que tenemos que corregir. No vivir como compañeros de cuarto, ¿verdad? Sino vivir en unidad, adheridos. No decir, es que cuando estábamos recién casados estamos adheridos, pero como ya tenemos 30 años, ya cada quien se fue por su lado. No, es una adherencia que no se debe de despegar. Esa es la definición del matrimonio que da el Señor Jesús. Y la segunda razón, mis hermanos, es porque el matrimonio es un acto divino. Dice el texto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Mis hermanos, el matrimonio tiene una gracia de parte de Dios especial. ¿Por qué? Porque fue Dios quien lo unió, fue Dios quien lo creó. La unidad no es de un juez, la unidad no es de un pastor. El pastor no casa, ¿sabía usted eso? No. ¿Y entonces qué hace? Nada más orar por usted y ser testigo de los votos de la promesa que usted le está haciendo ¿a quién? A Dios, y de la promesa que le está haciendo a su cónyuge delante de Dios y de la iglesia como testigo. Fíjate el compromiso tan grande que se hace.
delante de Dios mi promesa. Y luego hasta decimos, ¿verdad? Y te empeño mi palabra y mi fe. Y a los 3 meses ya me vio feo, ya me quiero divorciar, siento como que ya no lo amo. ¿Y la promesa que hiciste dónde quedó? La promesa que le hiciste a Dios de tu unidad, ¿dónde la dejaste? Mis hermanos, que a veces no pensamos lo que decimos. Cuando se hacen votos matrimoniales, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y luego cuando el marido se queda sin trabajo, ¿por qué la mujer ya no quiere con él? ¿No habíamos quedado que en la pobreza también y en la riqueza también? Mis hermanos, es una unión de parte de Dios. Entonces, esa unión, mis hermanos, derivó en varias leyes en el Antiguo Testamento, porque era algo sagrado el matrimonio. La primera ley, mis hermanos, acerca del matrimonio, que tenía que ver con esta unidad sagrada, es que el adulterio estaba prohibido y se castiga con la muerte. Mira lo que hay en la mente de Dios. Esto como yo lo uní, el que lo rompa con el adulterio es merecedor de una ejecución. Eso dice la ley. Luego, eso está en Levítico 20:10. Ahí léalo o apúntelo. El sexo antes del matrimonio también era castigado. Levítico 19:20. Porque ahora los jóvenes, ¿verdad? Dicen, no, pues vamos a conocernos en intimidad y si funciona nos casamos. No, pues eso está mal delante de Dios. No puedes ser uno con la persona y luego salirte y luego volver a ser uno y así andar jugando. Tercera, codiciar el cónyuge de otra persona estaba completamente prohibido. Éxodo 20:17, la primera parte. Mis hermanos, ve la ley acerca del divorcio, del adulterio y del matrimonio. Oye, hermano, pero ya no estamos bajo la ley. O sea, si alguien adultera, pues ya no lo vamos a matar. Mis hermanos, no. Pero yo lo que quiero que veas es que Dios sigue pensando lo mismo. O sea, el pensamiento de Dios no cambia. Dios sigue viendo abominable el divorcio. Dios sigue pensando que el que adultera es digno de muerte. Eso es lo que está en el pensamiento de Dios. Entonces, lo que quiero que veas con estos textos, iglesia, es lo normalizado y pecaminoso en la mente del hombre en cuanto al matrimonio y el divorcio. Y nota lo sagrado que es para Dios el matrimonio y lo condenable que es el adulterio y el divorcio en la mente de Dios. O sea, es que nosotros, mis hermanos, contaminados por la cultura externa, ya normalizamos el tema del adulterio, ya normalizamos el tema del divorcio, ya normalizamos que el matrimonio no sea algo sagrado, algo divino o una unidad, que al cabo todo el mundo se divorcia, todo el mundo adultera, todo el mundo engaña. Y dice Dios, no, mira, lo que yo veo es que el matrimonio es completamente sagrado. Yo veo que el divorcio es abominable y yo veo que el adulterio, el que adultera es digno de muerte. Ve la mente de Dios y ve la mente corrompida de nuestra sociedad y cómo eso ha influenciado hoy en día aún a los creyentes. Esa es la respuesta que el Señor Jesús le da, mis hermanos, a los fariseos. Dice, ¿quieren saber acerca del divorcio? Bueno, ahí les va. Mis hermanos, yo creo que mejor ni hubieran preguntado. Mira cómo los ejecutó. Y ahora les va a aclarar su teoría que tenían estos fariseos acerca del divorcio. Y nos lleva al tercer encabezado, la aclaración del mandamiento de Moisés acerca del divorcio. Versículo 3 y 4. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Versículo 4, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. El Señor Jesús les dice, ellos le preguntan, ¿qué opinas acerca del divorcio? ¿Es lícito o no es lícito? Y dice el Señor Jesús
¿qué dice Moisés? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley de Dios? Y yo creo que cuando les hace esta pregunta, ellos dijeron, ya la hicimos. Porque ellos habían sacado su ley en base a un texto bíblico. Claro, modificado a su conveniencia, agregándole un montón de cosas, sacándolo de contexto. Mis hermanos, y eso pasa cuando agarramos versículos, los sacamos de contexto y damos una enseñanza a nuestra conveniencia. Ellos dicen aquí, pues está fácil, Moisés permitía dar carta de divorcio. Ellos estaban citando Deuteronomio 24, si me puedes acompañar. Deuteronomio 24, versículo 1 y 2. Dice el texto: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y saliendo de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Estos hombres decían, ahí está. Moisés dijo que podíamos dar carta de divorcio si nosotros hallábamos por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Y aquí estaba el problema, porque ellos le pusieron significado a la palabra indecente. ¿Qué significa indecente? Pues bueno, si habla mal de mi mamá, es indecente. Y eso me permite a mí darle carta de divorcio. Si no le quedan bien los frijolitos, es indecente y eso me permite darle carta de divorcio. Y cada una de las cosas que mencionamos hace rato. Ve cómo modificaron con una palabra. Estos hombres hicieron su propia ley. Claro, reitero, lo que había detrás de esto, mis hermanos, eran pretextos para divorciarse de la mujer, que ya no querían estar con ella porque normalmente ya habían encontrado otra mujer. Y lo que querían era divorciarse, y lo que querían era decir, yo estoy bien delante de Dios. Fariseos, ¿verdad? Solamente externamente querían cuidar la ley, aunque por dentro en su corazón estaba lleno de pecado, lleno de maldad. Bueno, mis hermanos, este texto que ellos están citando ni siquiera se refiere en sí mismo al tema del divorcio. Lo que estaba hablando Moisés aquí es lo que va a enseñar en el versículo 3 y 4, Deuteronomio 24, 3 y 4, en el siguiente versículo. Dice el texto, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Esta era la enseñanza, la del versículo 4. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta era la enseñanza. ¿Qué significa? Le doy carta de divorcio a mi mujer porque no le quedó buena la comida. Me voy y me caso con otra mujer y tampoco sabía cocinar. Y también le doy carta de repudio. Y mi exesposa ya se casó con otro hombre. Pues dice el varón, déjame regreso con la esposa que tenía. Dice Dios, no, ya no. No regresarás con la esposa que ya le habías dado carta de divorcio, porque ya ella se casó, tú ya hiciste tu vida. Eso es estar jugando. ¿Sí? ¿Está claro? Esa era la enseñanza del mandamiento. Pero ellos se habían ido por el tema de Moisés. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla si encontrábamos algo malo en ella. Mis hermanos, sacado de contexto completamente. Esta palabra indecente que aparece en el versículo 1, en el original se traduce como desnudez. Y no es una desnudez física, habla de un sentido vergonzoso. Si tú encontrabas algo vergonzoso en la mujer, se le daba carta de repudio. Pero no era algo vergonzoso para el hombre, era algo que tenía que ser vergonzoso para Dios. Esa misma palabra, mis hermanos, vergonzoso, la usó más adelante en ese mismo capítulo Moisés para hablar acerca de aquellas cosas que Dios observaba que estaban mal, que eran de vergüenza para los judíos dentro del campamento. O sea, en otras palabras, era para algo que era vergüenza para Dios.
Y lo que Dios condenó y era vergüenza en el matrimonio era el tema del adulterio. Pero estos hombres le pusieron otras razones y por eso ellos se justificaban en la palabra para dar carta de divorcio. ¿Sí se fijan? Nada que ver con el texto. Pero estos hombres habían hecho su propia ley para ir en contra de la palabra de Dios. Y se agarraban a divorciarse. Para ellos era normal el divorcio, como lo es hoy para nuestra sociedad y como lo es hoy para muchos cristianos, que igual que los fariseos buscan en la palabra justificar su pecado para divorciarse. Cuidado. Así que el Señor Jesús termina aclarando qué es lo que, cuál es el motivo por el cual puedes divorciarte y cómo se aplica esto. O sea, realmente lo que sí es. Primero los regaña, los exhorta, les dice están mal y ahora va a enseñar lo que sí es. Eso nos lleva al último encabezado, el motivo y cómo se aplica el divorcio. Versículo 5 y luego nos brincamos al 10 y al 12. Dice el texto bíblico: y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Versículo 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Primero les responde a lo que ellos están diciendo. Moisés dio carta de divorcio y dice Jesús, sí, pero de eso no se trata el texto. La carta de divorcio se permitió por la dureza de vuestro corazón. No es que en la mente de Dios estaba, pues si adulteran, que se divorcien. No. La carta de divorcio se tuvo que dar por un tema de piedad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el adúltero necesitaba o era necesario que él muriera por la ley. Entonces Dios frena esa parte de la ejecución y dice está bien que se divorcien. No era el tema adultero, divórciate. No, el tema era estos hombres estaban viviendo en adulterio. La pobre mujer ahí esperando, siendo la segunda en la fila, o la tercera o la cuarta, y a pesar de la advertencia bíblica, de la advertencia de parte de Dios, estos hombres no cambiaban, seguían viviendo en adulterio. Ya habían con el adulterio quebrantado el pacto matrimonial. Estaban en pecado delante de Dios y además estaban haciendo sufrir al cónyuge. Dice Dios, pues ya divórciate. Es peor que estés en esa condición. No has entendido la palabra, no has entendido el temor a Dios, no has entendido la ley de Dios. Pues ya mejor divórciate. Y entonces era como se les permitió poder dar carta de divorcio, pero no es que era el propósito de la carta de divorcio, sino se les dio por la dureza de su corazón. O sea, ellos no estaban dispuestos a cambiar, no estaban dispuestos a arrepentirse, y si no hay arrepentimiento, pues ya no les quedaba más. Mis hermanos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la única causa de divorcio, aparte del abandono, o el único motivo que la Biblia permite para dar carta de divorcio, es el adulterio. Acompáñame a Mateo capítulo 19, versículo 9. Mateo 19, 9. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, dice el Señor Jesús, mira, la única forma que se permite, por las razones que ya mencioné, que se le dé carta de divorcio, es porque está en fornicación la pareja. Pero no es el que adultera el que puede dar el divorcio. El que tiene permiso es el dañado, el engañado, el afectado. Ese es el que puede dar la carta de divorcio. Ahora, mis hermanos, cuidado con esto. No pensemos que la Biblia está diciendo, si adulteras, lo que sigue es el divorcio. No es en primer plano lo que Dios dice.
Lo que Dios manda, mis hermanos, si hay un adulterio, es primero, el que haya adulterado, arrepiéntete. Se tiene que arrepentir, ¿sí? Y la otra persona tiene que buscar el perdón de Dios, o sea, el perdonar a la otra persona con la ayuda de Dios. Eso tiene que pasar, no es opcional. El afectado busca perdón y el otro arrepentimiento. Y si esto pasa, mis hermanos, Dios tiene el poder para restaurar ese matrimonio y volverlo a bendecir. ¿Está claro? Busca arrepentimiento del que falla y perdón del que no falló para restaurar el matrimonio. Pero si el que falla no se quiere arrepentir, ya no hay vuelta atrás. Pues como si él no quiere arrepentirse, no quiere nada con Dios, ¿cómo Dios va a restaurar eso? Ese hombre ha decidido darle la espalda a Dios y darle la cara a su pecado. Ese hombre ha declarado, o esa mujer ha declarado: yo no quiero seguir el mandamiento de Dios, yo quiero seguir el mandamiento del pecado. Y en tal caso, dice Dios, bueno, pues la persona afectada puede pedirle carta de divorcio. Pero no es la primera opción, no es el paso segundo después del adulterio. No, tiene que haber consejería, tiene que haber oración, tiene que haber restauración. Dios puede restaurar esa ofensa y traer arrepentimiento al corazón de las personas que han sido dañadas. Bueno, ¿y qué pasa si no se puede restaurar, si no se arrepiente y no hay perdón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el ofendido y qué pasa con el que no se quiso arrepentir? Bueno, eso fue lo que los discípulos le preguntaron a Jesús, regresando a la casa. Versículo 10 al 12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En otras palabras, dice el Señor Jesús: bueno, si la persona que falló no se quiere arrepentir y va y se casa con otra mujer, esta persona va a vivir en adulterio. Y con quien se casa también está adulterando. ¿Sí? Y también dice lo mismo para la mujer. Igual, si la mujer es la que se está separando y no se está adulterando y no se quiere arrepentir, le está dando carta de divorcio al ofendido, pues esta persona se va a ir y está viviendo en adulterio. Y esta persona está haciendo que el cónyuge con el que ahora se unió esté en adulterio. Y el Señor Jesús también está diciendo aquí que si yo me divorcio, mi hermano, salvo por causa de fornicación, nos peleamos, ya nos caemos gordos porque no lavas bien la ropa y porque no cocinas, yo me voy, dice Dios, ante los ojos de Dios no estás divorciado. Y entonces vas y te casas con otra persona, estás en adulterio. Y la persona con la que te casaste está adulterando también. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Oye, ¿y qué pasa con el ofendido? El ofendido es el que puede pedir la carta de divorcio, pero si el ofendido dice: yo me quedo a esperar a mi